A lo largo de la historia de nuestro planeta, la humanidad se ha empeñado en conocer, entender, explicar y manipular todo lo que le rodea, sea en pos de la mejora de nuestra especie, sea por el entendimiento de nuestro entorno o sea simplemente por la curiosidad que nos mueve como civilización. Para cada cosa que existe en nuestro mundo y nuestras vidas, es solo cuestión de tiempo poder darle una explicación, una resolución o un uso. Pero existen temas, casos o historias en los que la humanidad ha fallado en su interminable misión por darles una explicación que pueda concluir con las dudas de quienes presenciaron o conocen estos acontecimientos. Hechos que no se tiene una certeza de quién, cómo o por qué se provocaron y para desgracia de nuestra especie, probablemente nunca la tendrán. Bienvenidos al episodio número 25 de Testigos de lo Macabro. Yo soy Luis David Ortega y en esta ocasión explorarán junto a mí 5 extraños casos que jamás llegaron a una respuesta satisfactoria de qué fue lo que ocurrió tras ellos. 5 historias que ocurrieron en momentos tan comunes como lo fue el 24 de diciembre de 1992. Durante la mañana de la víspera de Navidad, Susan Lund salió de su casa por la tarde. Dijo que iría a una tienda cercana de la localidad en donde vivía, de Clarksville, Tennessee, a comprar algunas cosas para la cena navideña, sin saber que sería la última vez que se la vería con vida. Con 25 años de edad, madre de 3 hijos y con 3 meses de embarazo de un cuarto bebé, Susan era una mujer completamente normal. No tenía antecedentes legales, no se metía con nadie, no tenía un perfil público relevante, una persona totalmente normal. Así inició una... El problema inicia cuando después de horas Susan no vuelve a casa, poniendo en pánico a su familia, quienes dan aviso a las autoridades y se le reporta oficialmente como desaparecida. Así inició una búsqueda que resultaría infructífera, además de investigaciones por parte de las autoridades, quienes comenzaron a reconstruir sus últimos momentos, sus rutinas, sus relaciones, intentando encontrar alguna grieta en esa vida aparentemente tranquila. Durante su búsqueda e investigación hubo personas señaladas, nombres que aparecieron una y otra vez como posibles responsables, pero las pruebas nunca fueron lo suficientemente sólidas como para cerrar el caso con certeza. Pasaron unas cuantas semanas de la desaparición y el caso comenzaría a enfriarse, o al menos hasta que llegaría la parte más aterradora y misteriosa de esta historia. El 27 de enero de 1993, a más de 400 kilómetros de distancia de la zona en que Susan Lund fue vista por última vez con vida, en la zona del Wayne Fitzgerald Park, 2 niñas se encontraban tranquilamente jugando hasta que, cercano a una zona semiboscosa del parque, escondida entre unos arbustos, como tratando de ocultarla, pero haciendo posible el verla si uno ponía suficiente atención, las niñas divisaron una cabeza decapitada. Y, por si eso no fuera lo suficientemente estremecedor, la cabeza se hallaba nada menos que empalada en un barandal de hierro, como si de un horrible trofeo se tratase. Las autoridades se apersonaron rápidamente y por más que se peinó toda la zona por días, jamás se pudo encontrar un cuerpo ni una identificación o documento que permitiera averiguar la identidad de la desafortunada víctima.
Lo más perturbador del caso es que la policía liberó 2 retratos hablados de la cabeza, uno más inquietante de ver que el anterior. Y por si ambos bosquejos no fueran lo suficientemente inquietantes e incómodos de ver, la policía soltó también una recreación diseñada en 3D. Esta. Durante 30 largos años, el caso de la cabeza quedó como un misterio, siendo registrado como Ina Jane Doe, un nombre provisional para una mujer que no tenía identidad. Pero no fue hasta el año 2022 que, gracias a los avances en genética forense y genealogía de ADN, el caso dio un giro. Los investigadores lograron extraer ADN de muestras conservadas, incluido el cabello. Ese perfil genético fue comparado con bases de datos genealógicas y el rastro condujo a una familia en Tennessee. Tras las pruebas de confirmación, la verdad salió a la luz, y es que, como ya podrán suponer o imaginarse, Ina Jane Doe era Susan Lund. Y, aunque el misterio de la identidad fue esclarecido, si este caso está en el video de los misterios sin resolver, es por una razón, y es que, a pesar de la identificación, el caso siguió oficialmente sin resolverse, ya que nunca se logró determinar cómo murió Susan, quién la asesinó y dónde está el resto de su cuerpo, por qué su cabeza apareció en otro estado y, lo más terrorífico, por qué la cara de Susan estaba tan cambiada, por qué todos los retratos forenses capturan esa misma extraña e inquietante expresión de desconcierto, de dolor y sobre todo del más puro terror en su rostro. Pero si el rostro de Susan te parece extraño, ¿qué pensarías si te describiera una cabeza enorme y casi perfectamente redonda, blanca pero no pálida, sino blanca como papel, 2 triángulos en lugar de ojos, un rectángulo marrón donde debería estar su nariz y una boca amarilla totalmente inmóvil? Pero para entender esta descripción debemos regresar a 1973 en la isla de Wight, Inglaterra, cerca de Sandown y del pequeño aeropuerto local. 2 niños pequeños se encontraban jugando cerca del campo de golf Sandown en Shanklin cuando la quietud se rompió en el momento en que los niños escucharon un sonido rarísimo, descrito como una mezcla de sirena, de ambulancia, zumbido metálico y lamento mecánico. El ruido era tan extraño que decidieron seguirlo, atravesando el campo de golf hasta llegar a una zona pantanosa cerca de Lake Common. Al pasar junto a una de las zonas más pantanosas, vieron una imagen enloquecedora. Una mano comenzó a emerger del agua, apoyándose en la tierra para salir completamente. El problema es que se trataba de una mano con 3 dedos enfundada en un guante color azul. Y no es que se tratara de una persona que hubiera perdido 2 dedos, se trataba de una mano cuya fisionomía estaba diseñada para tener únicamente un pulgar y 2 dedos extra. Después, los niños vieron como una figura enorme emergía desde el agua del arroyo. La criatura llevaba una especie de libro o cuaderno en las manos,
pero accidentalmente lo dejó caer al agua y comenzó a chapotear desesperadamente intentando recuperarlo. La criatura salió del agua y se dirigió hacia una choza metálica de 2 pisos, sin ventanas, que estaba escondida entre la vegetación. Los niños dijeron que parecía una caseta de construcción improvisada. Poco después, aquel ser volvió a salir sosteniendo algo parecido a un micrófono negro conectado a un cable blanco, el cual utilizó como un medio de comunicarse. Habló de manera tranquila y amable, diciendo: «Hola, ¿siguen ahí?», a ambos niños. Cuando pudieron verlo bien, quedaron impactados por su apariencia. Medía casi 2,5 metros de altura, era extremadamente delgado y parecía una mezcla entre payaso, robot, espantapájaros y extraterrestre. Su cabeza era enorme, casi perfectamente redonda, y estaba pegada directamente a los hombros porque aquella cosa no tenía cuello. Su piel era blanca muy artificial, sus ojos eran 2 triángulos azules pintados sobre la cara, la nariz un simple rectángulo marrón y sus labios eran amarillos, ovalados y totalmente inmóviles. Incluso cuando hablaba, la boca no se movía. También tenía círculos en las mejillas como maquillaje de payaso. Contaba con un sombrero debajo del cual salían mechones escasos de cabello rojizo. Vestía una túnica verde con cuello rojo, mangas largas y pantalones blancos. Llevaba guantes azules, pero sus pies estaban descalzos y tanto las manos como los pies tenían únicamente 3 dedos, como mencioné previamente. Esta es una de las características más famosas de este caso porque ambos niños insistieron muchísimo en este detalle. El ser primero intentó comunicarse escribiendo cosas en un cuaderno. Cuando los niños preguntaron su nombre, escribió: «Hola, soy Sam de todos los colores». Desde entonces se le conoce a este caso como All Colors Sam. Uno de los niños atinó a preguntarle si era humano, a lo que respondió con un seco no. Cuando le preguntaron si era un fantasma, dijo algo todavía más extraño: «Bueno, no realmente, pero en cierta manera sí». Y cuando intentaron averiguar qué era exactamente, simplemente les respondió: «Ustedes ya saben». Después, Sam invitó a los niños a entrar a la choza metálica. El interior era igual de raro. Las paredes estaban cubiertas con patrones azules verdosos que parecían diales o controles mecánicos. Había muebles simples de madera, un calentador eléctrico y un piso metálico en la parte superior. Los niños dijeron que la estructura parecía improvisada, pero al mismo tiempo muy extraña y tecnológica. Sam explicó que sobrevivía comiendo berries y bebiendo agua del pantano. Luego hizo algo extremadamente perturbador frente a ellos. Tomó una valla, se la introdujo por el oído, luego movió violentamente la cabeza hacia adelante y la valla apareció cerca de uno de sus ojos. Repitió el movimiento y finalmente la valla salió por su boca amarilla, inmóvil. Los niños describieron el acto como si el interior de su cabeza estuviera hueco o tuviera conexiones imposibles. Durante todo el encuentro había trabajadores relativamente cerca del área, pero ninguno pareció notar jamás a la criatura gigante disfrazada de payaso ni la choza metálica. Eso hizo que después surgieran teorías de que el lugar estaba oculto de alguna manera o
que solo los niños podían percibirlo. El encuentro duró aproximadamente 30 minutos y antes de despedirse, Sam les dijo que la gente podía hacerle daño y que prefería mantenerse oculto. Los niños regresaron con sus familias y contaron todo. Al principio nadie les creyó porque la historia sonaba completamente absurda, pero el padre de uno de ellos pareció más propenso a creer la historia debido a que él mismo afirmaba haber visto años antes extrañas luces rojas y amarillas saliendo del mar cerca de la isla de White y otras zonas aledañas. El caso llegó finalmente a manos de nada menos que la British UFO Research Association, que archivó los testimonios. Desde entonces, el payaso de Sundown, o All Color Sam, se convirtió en uno de los casos más famosos de casos de alta extrañeza, un término utilizado para encuentros tan absurdos y surrealistas que no encajan ni como fantasmas, ni como extraterrestres, ni como simples leyendas, siendo un misterio el paradero de este payaso que uno de los niños siguió contando y testificando de su historia, incluso hasta la adultez, cuando los cuentos o delirios de la infancia ya no tienen cabida. Pero, si esta criatura de naturaleza desconocida resulta extraña, la criatura de la que les voy a hablar en el siguiente caso es tan desconcertante que viaja directamente al campo de la criptozoología. Y es que la noche del 30 de abril de 1918, durante plena Primera Guerra Mundial, el submarino alemán UB-85, usado para hundir barcos y cortar suministros, fue capturado cerca de las costas de Scotland, en el Canal del Norte entre Irlanda y Escocia. Lo raro fue que la tripulación del UB-85 prácticamente no opuso la mínima resistencia cuando fueron capturados. Los británicos esperaban que el submarino se sumergiera o atacara, pero la tripulación alemana simplemente se rindió. Los marineros abandonaron el submarino y fueron capturados. Después, el V-85 fue hundido por los británicos. Cuando los británicos interrogaron al capitán Cret, él explicó que el submarino no pudo sumergirse y había salido a la superficie porque horas antes había sido atacado por una criatura marina gigantesca. Craig la describió con ojos enormes, cabeza pequeña, cuernos o crestas, piel gris, dientes afilados, brazos o aletas enormes y lo más aterrador de semejante encuentro, una capacidad de mordida tal que aquella cosa podía aferrarse al casco del submarino de una mordida. La criatura habría salido del agua en plena noche y se habría trepado al V-85, mientras estaba en superficie cargando baterías. La tripulación supuestamente intentó dispararle, golpearla y hasta atacarla con herramientas. Después de un largo rato, la bestia cayó de nuevo al mar, pero dejó el submarino muy dañado. Según la historia, el monstruo rompió en partes del cañón, dañó las cubiertas y afectó sistemas que impedían que el submarino pudiera sumergirse. Por eso, cuando apareció el HMS Coreopsis, el V-85 quedó atrapado en la superficie y tuvo que rendirse. Una serie de detalles que avivó muchísimo esta historia es el hecho de que en la Primera Guerra Mundial existían montones de relatos entre marineros. Los soldados y tripulaciones hablaban de criaturas marinas, barcos fantasmas, sonidos extraños bajo el océano y cosas vistas en la niebla.
Además, el historiador y arqueólogo náutico Innes McCartney realizó diversos estudios en la zona y mencionó que al menos 10 a 12 submarinos se hundieron en la misma zona y, para agregar aún más misterio, en la misma época. El misterio de qué era aquella cosa que el capitán del submarino y su tripulación afirman haber visto jamás fue resuelto. Nunca se encontraron restos fósiles o avistamientos tan detallados como los de esta anécdota. Es como si la criatura simplemente se hubiera esfumado. Pero, si hablamos de cosas que se esfumaron sin dejar ningún rastro, la historia de la desaparición de Brandon Swanson es un ejemplo total de un misterio sin resolver. Brandon Victor Swanson tenía 19 años y vivía en Marshall, Minnesota. Era descrito como inteligente, tranquilo y responsable. El 13 de mayo de 2008 acababa de terminar el semestre y salió a celebrar con amigos. Primero estuvo en una reunión pequeña donde, según amigos, tomó muy poco alcohol. Después fue a otra fiesta para despedir a compañeros. Varias personas afirmaron que no parecía ebrio en lo más mínimo cuando se fue. Brandon salió manejando rumbo a casa. El trayecto era normalmente de unos 45 minutos, pero en algún punto tomó caminos rurales de grava en vez de la carretera principal por alguna razón. Las carreteras rurales de Minnesota son extremadamente oscuras de noche. Alrededor de la 1:50 am, Brandon llamó por teléfono a sus padres, Brian y Annette Swanson. Les dijo que había metido su Chevrolet Lumina en una zanja al lado de un camino de grava. Aclaró inmediatamente que estaba bien, que no estaba herido y que solo necesitaban que fueran por él porque el carro se había quedado atorado. Brandon creía estar cerca del pequeño pueblo de Lind en Minnesota y sus padres salieron inmediatamente a buscarlo. Mientras Brandon seguía hablando con sus padres por celular, ellos manejaban intentando encontrarlo. Brandon les decía que hicieran destellar las luces del vehículo para ubicarse mutuamente, mientras él hacía destellar las luces de su propio coche. Pero ninguno podía verse. Ni Brandon veía a sus padres, ni ellos veían el auto de Brandon. Esto siguió durante bastante tiempo y cada vez estaban más confundidos porque las descripciones no coincidían con la zona donde supuestamente él se encontraba. Lo que ellos no sabían todavía era que Brandon estaba completamente desorientado y se había equivocado sobre su ubicación. Sus padres lo estaban buscando a más de 40 kilómetros de distancia del lugar en que se encontraba. El por qué se confundió tanto siempre se ha tratado de un total misterio. Se teoriza que estaba desorientado por el alcohol, aunque sus padres siempre insistieron en que, durante la llamada, hablaba coherente y no sonaba borracho. Brandon decidió abandonar el coche y caminar hacia unas luces que veía a la distancia. Él creía que eran las luces del pueblo de Linda. Le dijo a su padre que parecía haber un pueblo cerca y que caminaría hacia allí mientras seguían hablando por teléfono. Y su padre le dijo que simplemente mantuviera la línea abierta. Durante la llamada, Brandon caminó por varios caminos rurales oscuros mientras hablaba con su padre. En varios momentos describió lo que iba viendo, mencionó cercas, habló de caminos de grava, dijo que escuchaba agua corriendo cerca e incluso en cierto momento cruzó unas bardas
y siguió avanzando por campo abierto. También mencionó haber pasado junto a un río o un arroyo. Y entonces ocurriría lo que hace a este caso muy reconocido o el momento más aterrador de este caso. Mientras hablaba con su padre, Brandon de pronto interrumpió la conversación y dijo abruptamente: «Oh, mierda». Después se escuchó un ruido seco y silencio. La llamada no se cortó inmediatamente. Su padre siguió gritando su nombre. No hubo respuesta, solo silencio absoluto. Brian pensó al principio que Brandon se había caído. Intentó seguir hablándole y nada. Después, la llamada abruptamente terminó. Los padres intentaron marcarle de inmediato una y otra vez. El teléfono seguía sonando, pero Brandon jamás respondió. A las 6:30 de la mañana reportaron oficialmente su desaparición. Cuando se rastreó la señal del celular, descubrieron algo impactante. Brandon nunca estuvo cerca del pueblo de Lind. Su coche apareció abandonado en una zanja cerca de Taunton, en Minnesota, junto a la frontera del estado de Lincoln. Eso explicaba por qué nunca pudo ver a sus padres, y es que ambos estaban buscándose en lugares completamente distintos. El coche estaba prácticamente intacto, no había señales de violencia ni sangre y parecía un accidente menor. La puerta estaba cerrada y Brandon simplemente había desaparecido en medio de la nada. Los perros siguieron el olor de Brandon durante varios kilómetros. El rastro avanzaba por caminos rurales, luego por un terreno abandonado y finalmente llegaba al Yellow Medicine River. Ahí parecía entrar al agua, pero lo extraño es que uno de los perros continuó detectando el olor saliendo por el otro lado del río antes de perder completamente el rastro cerca de otro camino de grava, indicando esto que Brandon aparentemente salió del río y del otro lado de este simplemente se esfumó, como si simplemente hubiese desaparecido por completo. Muchas personas creen que Brandon cayó inconsciente en un sitio extremadamente difícil de ver y que la naturaleza terminó ocultando su cuerpo. Esto ya que nunca apareció cuerpo, ropa, zapatos, celular, ni absolutamente nada que pudiera ayudar a dar con su paradero. Algunos usuarios en Reddit incluso mencionan que en Minnesota personas han muerto congeladas o desorientadas, incluso cerca de sus propias casas, porque el terreno rural puede volverse completamente desorientador durante la noche. También se teoriza que alguien pudo encontrarlo caminando solo en la madrugada y hacerle daño. La policía nunca descartó completamente esa posibilidad, pero jamás apareció evidencia de violencia, vehículos sospechosos o testigos que pudiesen presenciar algo parecido. También existe una teoría más inquietante, que Brandon sobrevivió a una caída inicial, siguió caminando desorientado y terminó entrando accidentalmente en alguna estructura agrícola abandonada, silo o zona jamás inspeccionada correctamente. Durante años las búsquedas continuaron cada vez que cambiaban las estaciones y se cosechaban campos nuevos. Incluso años después seguían apareciendo potenciales pistas, pero ninguna llevó a encontrarlo. Pero, a pesar de todo, lo más aterrador y misterioso del caso sigue siendo y siempre seguirá siendo
la llamada con su padre. Brandon se esfumó de este mundo literalmente en tiempo real mientras su padre lo escuchaba caminar en la oscuridad. Su padre escuchó sus últimos segundos conscientes y sus frustrantes últimas palabras escuchadas en vida. ¡Oh, mierda! Pero, si de escuchar señales extrañas se trata, no podemos ignorar la ocasión en que, durante el verano del 77, en la Universidad Estatal de Ohio, un radiotelescopio conocido como Big Air Radio Telescope llevaba años escuchando el espacio, no buscando planetas ni estrellas, sino señales, posibles intentos de comunicación provenientes de otras civilizaciones. Dentro de este proyecto trabajaba un astrónomo llamado Jerry Ehman, quien días después de una observación rutinaria comenzó a revisar los datos impresos en papel. Líneas y más líneas de números y letras que representaban la intensidad de señales captadas desde el espacio. Durante su revisión rutinaria descubrió una secuencia que destacaba de forma brutal sobre todo lo demás. 6EQUJ5. No era una palabra, pero representaba algo mucho más importante. Un aumento extremadamente fuerte en la intensidad de la señal y mucho más alto que el ruido normal del universo, tan claro y definido que parecía fuera de lugar. Y en ese momento Ehman hizo algo que terminaría marcando la historia. Tomó un bolígrafo rojo, rodeó la secuencia y escribió una sola palabra al lado: ¡Wow! Y así nació la señal WOW, una de las señales más misteriosas jamás registradas. Pero lo realmente inquietante no solo era lo fuerte que era la señal, sino cómo se comportaba. Duró aproximadamente 72 segundos, que es exactamente el tiempo máximo en que el telescopio podía observar un mismo punto del cielo debido a la rotación de la Tierra. Es decir, la señal no fue un destello aleatorio. Siguió el patrón de algo que venía de un punto fijo en el espacio, específicamente en dirección a la constelación de Sagitario, y además estaba muy cerca de una frecuencia muy especial, los 1420 MHz, conocida como la línea del hidrógeno. Esto es clave porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y, desde hace décadas, los científicos han considerado que esa frecuencia sería una especie de lenguaje universal, una frecuencia lógica que cualquier civilización inteligente podría usar para intentar comunicarse. En otras palabras, si alguien quisiera mandar una señal al cosmos con el objetivo de que alguien más la entendiera, probablemente usaría algo como la señal del hidrógeno. La señal tenía varias características que la hacían sospechosamente artificial. Era intensa, concentrada en una frecuencia muy específica y no parecía ruido natural. Pero aquí viene un detalle que lo cambia todo y lo hace aún más sospechoso. Nunca volvió a repetirse, por más que trataron de replicar las condiciones en que ocurrió la primera vez. Con el tiempo surgieron explicaciones, como algunas que apuntaban a fenómenos naturales poco comunes. Otras decían que se trataba de interferencias terrestres o satelitales y, en años más recientes,
Incluso se propuso que cometas podrían haber generado una señal en esa frecuencia, pero ninguna de estas teorías ha logrado cerrar el caso por completo. Todas tienen huecos. Al final, no existe una teoría que pueda esclarecer esto. Todas dejan preguntas abiertas.